Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la burbuja del español. Yo soy Raquel y en este vídeo vamos a ver 12 expresiones súper coloquiales que utilizamos los nativos en español. Son expresiones para utilizar en un contexto informal, es decir, con familiares o con amigos. Vamos a ver una por una el significado y veremos algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlas. Comenzamos. La primera de nuestras expresiones es donde Cristo perdió la chancla. En español decimos que un sitio está donde Cristo perdió la chancla para decir que está muy lejos. Es decir, un lugar está muy alejado, muy apartado de nosotros, como el lugar en el que Cristo supuestamente perdió su chancla, su zapato. Realmente en la Biblia no aparece que Jesucristo pierda nada, pero en español existe esta expresión para decir que un sitio está muy alejado. ¿Cómo podemos utilizarla? Pues bien, es importante que sepáis que siempre tenemos que conjugar el verbo perder en indefinido, es decir, donde Cristo perdió su chancla, y tenéis que saber también que existen muchas variantes. Es decir, Cristo puede perder su chancla, su zapato, su gorro, su mechero, etc. Veamos un ejemplo. Podemos decir, la panadería a la que voy todos los días está donde Cristo perdió la chancla. Es decir, aquí decimos que el sitio en el que yo compro pan, la panadería, está muy alejada de mi casa. La segunda expresión es ser tiquismiquis. Ser tiquismiquis significa ser una persona que se queja de todo. Un tiquismiquis es esa persona que se enfada o que se molesta por cosas de poca importancia. Por ejemplo, Pablo es muy tiquismiquis. Es imposible ir a comer con él a un restaurante porque ninguno le parece bien. 3. Nadie nace aprendido. Esta expresión quiere decir que todo lo que sabemos lo aprendemos a través del estudio o de la experiencia. Esta expresión se la podemos decir a una persona que lleva poco tiempo haciendo algo y que por tanto no es un experto o una experta todavía. Por ejemplo, si una persona entra a trabajar a un sitio nuevo y tiene fallos, su compañero de trabajo le puede decir: no te preocupes, nadie nace aprendido. La siguiente es estar más perdido que un pulpo en un garaje. Esta expresión significa que una persona está perdida en un sitio o no sabe cómo salir de ese sitio, y por otro lado también significa que una persona no sabe cómo hacer algo o no sabe exactamente qué está haciendo. Es una manera de decir que alguien está fuera de su ambiente, como un pulpo en un garaje. Por ejemplo, María tiene que hacer un informe de economía y está más perdida que un pulpo en un garaje. Yo quiero expresar que María no sabe cómo hacer el informe o que no sabe de economía. La siguiente expresión también es muy utilizada por los españoles, que es hacerse el sueco o la sueca, si eres chica. Hacerse el sueco significa fingir que no entiendes o que no te das cuenta de algo para desentenderse de esa situación o de eso. Es decir, para no tener responsabilidad sobre esa situación. Por ejemplo, Javier tiene que trabajar hoy 1 hora más, pero se ha hecho el sueco y ha salido antes de trabajar. También es una expresión que se utiliza mucho en imperativo. Yo puedo decir: no te hagas el sueco y haz
lo que te he pedido. En español también existe la expresión ir como pollo sin cabeza. Esta expresión se utiliza para decir que alguien va corriendo frenéticamente de un sitio a otro, como un pollo que no tiene cabeza. Se utiliza para expresar que una persona va de aquí para allá, de una manera un poco caótica. Se puede utilizar tanto en sentido literal como en sentido figurado. Por ejemplo, esta mañana he ido como pollo sin cabeza. Primero he ido a comprar un regalo, después he ido al supermercado y luego he vuelto a casa a hacer la comida. Pues significa que voy de un sitio a otro corriendo, que tengo muchas cosas que hacer en poco tiempo. Hola, quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. En español también existe la expresión ser más listo que el hambre. Ser más listo que el hambre significa ser una persona inteligente, ser una persona astuta. El origen de esta expresión es simplemente pues porque cuando tenemos hambre hacemos todo lo que podemos para luchar contra esa sensación, para luchar contra el hambre. Podemos decir, por ejemplo, María es más lista que el hambre. No puedes engañarla. Por el contrario, para decir que una persona no es muy inteligente, usamos la expresión ser más tonto que una piedra. La utilizamos para decir que alguien es realmente estúpido, tanto o más que una piedra que no tiene la capacidad de pensar. Por ejemplo, ¿cómo has podido olvidar dónde has aparcado el coche? Eres más tonto que una piedra. Una expresión muy parecida es más tonto y no naces. Por ejemplo, Esther, ¿te lo crees? Todo. Más tonta y no naces. La siguiente expresión es pasarse 3 pueblos. Yo personalmente esta expresión la utilizo muchísimo. Pasarse 3 pueblos significa decir o hacer algo muy exagerado. Es decir, se lo decimos a una persona que ha dicho algo poco correcto o algo incluso ofensivo. Por ejemplo, podemos decir, el profesor se ha pasado 3 pueblos. Nos ha mandado 15 ejercicios de deberes para mañana. Es decir, el profesor se ha excedido, ha sido muy exagerado mandando deberes. O por ejemplo, para decir que alguien ha sido ofensivo, podemos decir, ¿por qué le has dicho a María que es muy pesada? Te has pasado 3 pueblos. Es decir, esa persona ha sido ofensiva. En español también tenemos la expresión echar o tirar fichas a alguien. Esta expresión significa hacer comentarios más o menos directos a una persona para ligar con ella, para que la persona sepa que estamos interesados románticamente en ella. El origen de esta expresión proviene de un juego llamado tejo, que consistía en tirar fichas o tirar tejos, es lo mismo, a un palo para derribarlo. Era normal que una persona tirara fichas a otra persona que le gustaba para, al ir a recoger la ficha, ligar con esa persona. De ahí el origen de esta expresión. Podemos usarla, por ejemplo, en el siguiente contexto. Antonio le tira fichas a Ana, pero ella se hace la sueca porque no le gusta. Vamos ya con la penúltima expresión, que es cantar las 40 a alguien. Cantamos las 40 a alguien cuando estamos muy enfadados con esa persona y le decimos por qué estamos enfadados. Le decimos todo lo que ha hecho mal. Esta expresión
también tiene su origen en un juego. En este caso es un juego de cartas. El jugador que consigue 40 puntos con sus cartas es el ganador y tiene que decirlo, tiene que cantarlo en voz alta. Es decir, tiene que cantar que tiene 40 puntos y que ha ganado. Para el resto de jugadores, obviamente, que alguien cante las 40 es una amenaza. De ahí esta expresión. Podemos usarlo, por ejemplo, en la siguiente frase. Guillermo cantó las 40 a su hijo porque sacó un 0 en un examen. Pues Guillermo le ha reñido con su hijo. Vamos ya con la última de nuestras expresiones, que es quedar 2 telediarios. El telediario es el programa de noticias que cuenta las noticias del día. Es un programa de televisión que se emite todos los días. Si a algo o a alguien le quedan 2 telediarios, significa que se va a acabar pronto. Por ejemplo, yo puedo decir, a Ernesto y Paula les quedan 2 telediarios. Pues aquí yo quiero decir que Ernesto y Paula van a romper pronto, que no tienen futuro como pareja. O por ejemplo, a esta serie le quedan 2 telediarios. Pues yo creo que esta serie va a acabar pronto porque no tiene audiencia o la van a cancelar. También puede significar que alguien se va a morir pronto. Si yo digo, a Julián le quedan 2 telediarios, pues puedo decir, depende de qué contexto, que Julián se va a morir pronto. Aunque, por supuesto, esto suena muy irrespetuoso, así que mejor no lo utilicéis. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Sé que algunas de estas expresiones son un poquito difíciles, pero bueno, es que realmente son muy utilizadas entre españoles, son muy coloquiales, muy usadas y está bien que por lo menos las identifiquéis si las oís. Y bueno, si queréis seguir aprendiendo español, os dejo el enlace de un vídeo sobre expresiones relacionadas con la comida. Por mi parte esto es todo, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.